Muy buenas, pues aquí estamos en Trajes TV y estoy súper bien acompañado con Lorena Fernández y con Pablo Garayzar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Tu viaje desde Bilbao bien? Perfecto. ¿Al final has venido andando o en...? Porque, claro, siendo de Bilbao, podrías haber venido andando perfectísimamente. Pero has venido en coche, creo, ¿no? Sí, lo he llevado a postas. Claro, es que si no... No lo ha entendido. Cuando ha llegado a Madrid ha dicho, ¿qué es este ruido? ¿Qué es? Ah, contacto. No, para aparcar lo único, pues nada. Es genial, porque es como el chiste del leñador que va con la... Correcto. Sí. De hecho, mira... Sí, está todo hiladísimo. Está todo preparado. Está hiladísimo porque hace mucho frío. Bueno, pues os estaréis preguntando, ¿quién es esta gente? Bueno, pues para quien no lo sepa, son los creadores, la creadora y el creador de Novel Run, que es nuestro juego estrella de este año y que va a salir en marzo de este año. Y estamos aquí de presentación, entonces... ¿Podría presentarles? Que me da un poco de pereza, también es verdad. Entonces lo que vamos a hacer es que se presenten. No hemos venido hoy a trabajar, ¿eh? No, hoy a trabajar lo justito. Y tú, como has grabado poquito ya, entonces te voy a invitar a que digas a la gente quién eres. Perfecto. Y... esta me la sé. Esta te la sabes. Esta me la sé. Y también... No, lo voy a dejar así. Venga, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ah, vale. Lorena. No, también, ¿y cuál es tu relación con la carrera científica? Ah, vale, Venga. perfecto. Es que había dos, casi se me pasa. No, porque pues la primera me la sabía, pero ya la segunda ya... Claro, por eso. Me has puesto Va a pillar. Sí, voy a pillar. Pues soy Lorena Fernández, me lo he tenido que pensar ahora mismo. Porque te lo he dicho yo antes, que si no igual... Si no, igual no lo sabía. Ingeniera informática, de pasión y vocación, y de hecho empecé ingeniería porque yo quería trabajar con máquinas. Toma ya. Sí, porque iguales entradas, iguales salidas. Pero durante la carrera me di cuenta que en mitad hay una persona que hace que esas máquinas pues ya no sean, ya no den las mismas salidas. Entonces las vuelven un poco indeterministas. Y eso es lo que me decantó. Y me enamoré un poquito de las personas, fíjate. Toma ya. Y pues bueno. ¿Prefieres las personas a las máquinas? ¿Qué? Sí, bueno, a ver. A veces. Tengo mis ratos, también. Pero sí, no, mi vínculo con la carrera científica, pues bueno, me preocupa y me ocupa mucho visibilizar a mujeres científicas y sobre todo que las niñas tengan referentes, pues para que se puedan imaginar el día de mañana que pueden ser eso también, Claro. si quieren. Eso es. Qué guay. ¿Pablo? Supera eso. Supera, venga, te lo he dejado dificilillo. Yo muy parecido también. ¿Te llamas Lorena Fernández también? Me llamo Lorena Fernández. No, a mí también me encantan las máquinas y por eso hice ingeniería informática. Pero... ¿No habéis visto Terminator? Por un casual. O sea, Sí. Pero, ¿no conocéis Skynet? ¿cuál es el problema? No, me parece genial que nos aniquilen. O sea, vimos Terminator en mitad de la carrera y entonces decidimos que... Nos vimos, no, perdona. Yo estaba naciendo cuando Terminator... si fue en la mitad de la carrera sería Intermediator. Al final sería Terminator. Ya está, puedes continuar. Y entonces también me interesó la parte más humana y además de informática hice psicología. Y la relación que tengo con la investigación es precisamente esa. Yo empecé a investigar temas psicológicos antes que informáticos y de hecho mi tesis doctoral está un poco a caballo entre la informática y la psicología. Y ahora mismo, pues lo que hacemos en la universidad cuando investigamos en mi unidad de investigación es eso, es aprovechar un poco la pedagogía, la psicología para enseñar mejor el pensamiento computacional, que es como resolver problemas como si los tuviera que resolver una máquina. Entonces, todo lo que ha dicho Lorena me resuena un montón a las cosas que hago y de hecho, pues es que llevamos colaborando bastante tiempo, no tanto como desde que salió Terminator, ¿vale? Pero bastante tiempo en la universidad haciendo cosas muy parecidas. O sea, el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, pues Lorena lleva ahí un poco la voz cantante, pero también algunas cosas se han hecho desde mi unidad de investigación y viceversa, ¿no? O sea, algunas iniciativas en las que se lanzan desde Deusto Learning Lab, pues luego Lorena apoya a saco. Entonces, hay una sinergia ahí muy chula entre los dos. Qué guay. Y si fuera con energía ya sería todavía mucho mejor. Terrible, o sea, como no mejora un poco el nivel de los chistes. Vale, os voy a explicar un poquito la charla. No va a mejorar, spoiler alert, ¿vale? La charla que vamos a tener de divulgación, que va a ser súper interesante y de la cual yo voy a aprender un montón,
la vamos a guionizar un poco respecto y usando las propias cartas del Novel Run, que está muy guay. Y esto nos va a permitir no solamente explicar el significado de las propias cartas, sino también el motivo de la creación y, por tanto, las adversidades de las mujeres en la carrera científica. Y me gustaría empezar por las cartas de... Bueno, esto podríamos ir enseñando cada carta, pero como Dani es un crack de la edición, la carta va a aparecer por algún sitio, ¿vale? Va a estar aquí o va a estar aquí. Sorpresa, en algún sitio va a estar aquí. Lo mejor sería que estuviera aquí y así me tapa el careto. Entonces vamos a empezar por las cartas de personal, que serían las de predoc, postdoc, senior, los papers y los proyectos. Que sería un poco la carrera científica clásica, y me gustaría que nos explicarais, para que lo entendiéramos, yo también, que también me hace falta, qué representan estas cartas y cómo sería una carrera científica clásica. Bueno, la idea con esas cartas era contar a la gente que no está dentro de la carrera científica pues un montón de detalles que quienes sí que estamos, pues es nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando estás en un grupo de investigación, pues lo primero que necesitas es financiación. Entonces vamos a meter cartas de convocatorias de proyectos nacionales, locales, europeas, lo que sea, para conseguir esa financiación que nos va a permitir luego contratar a cartas de personal. El personal pues puede ser predocs, gente que está todavía antes de ser doctora, estancias predoctorales se llaman. Luego postdocs, gente que ya se ha sacado el doctorado y que es especialista en un determinado tema, pues normalmente se suelen fichar a gente que ya pues sabe cómo funciona la cosa, pero que te puede aportar algo que no sabe tu grupo de investigación. Y luego hay perfiles de investigación más senior, gente que ya pues ha formado sus propios grupos de investigación y acaban colaborando con el tuyo o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el personal que suele estar por ahí. También hay gente técnica de laboratorio, que hay una propia carta que no sabía si enfocarla más como el material del laboratorio o la persona, pero son las dos cosas. Y ese es un poco el equipo, ¿no? Entonces, Novel Run es un juego que parece muy individualista porque es competitivo, hay mucha interacción negativa y hay mucho salseo por ahí, pero realmente lo que tienes que formar es un equipo de investigación, ¿no? O sea, la moraleja de esta parte del juego es que si no tienes un buen equipo de investigación, y sobre todo personas, no eres capaz de hacer una investigación como para llegar al Nobel. Y entonces, bueno, cuando ya tienes un buen equipo de investigación, sobre todo lo que puedes hacer son méritos investigadores, que los hemos reflejado en las cartas de artículos. Entonces hay artículos que están en revistas top, revistas como Nature o Science, que es súper difícil publicar ahí, tienes que hacer un trabajo de la leche, un montón de datos, analizarlos muy bien, etc. Y luego de ahí para abajo pues hemos puesto revistas que están en el primer cuartil. Eso, no sé, la gente que sea padre o madre seguro que ha oído hablar de los percentiles, ¿no? Que mi niño está en el percentil no sé qué, pues que si está en el percentil 50, tienes el 50% de la población es más pequeña que tu niña y el 50% es más grande, está más o menos en la media, ¿no? Pero en los artículos se hablan de cuartiles, o sea, tenemos las revistas Q1, son las revistas que están en el 25% top de todas las que hay en ese área, ¿no? Q2 pues del 25 al 50, Q3 del 50 al 75 y Q4 del 75 al 100. Todas estas revistas son súper importantes todas, es decir, luego hay un montón de revistas que ni siquiera están en este ranking. Claro. Pero bueno, es mucho más fácil publicar en una revista Q4 que en una Q1, ¿no? Entonces en el juego básicamente lo que intentas es publicar tus hallazgos científicos hechos en equipo, pero como es una sola persona la que está jugando, pues los tuyos en revistas Q1 o en revistas con mucho impacto para recibir puntos de prestigio. Claro. Y en teoría, cuantas más aportaciones científicas hagas, más prestigio ganas y más cerca estás de ser candidata al Nobel, ¿no? Claro. De hecho, se ve en la propia puntuación de la carta, porque la Q1 tiene... Creo que son 6 puntos de victoria y la Q4 creo que eran 2. También cuesta menos obtenerlas, evidentemente. Está todo bien pensado. Parece que está pensado en el juego, ¿eh? Hemos hecho como mal trabajo. Algún Excel que otro ha caído. Sí, ¿no? Sí. Caray. Y Lorena, cuéntanos tú respecto a la carta Rejected, que tiene como título la tubería que gotea, ¿verdad? Que, bueno, en este caso explicaré un poco pues las barreras con las que se encuentran las mujeres. Queríamos que nos explicaras un poco el qué representa eso de la tubería que gotea y que toca explicar cómo normalmente las mujeres abandonan la carrera científica porque es realmente demoledora. Pues el tema de la precariedad,
la temporalidad, un montón de problemas a los que se tienen que enfrentar. Y de hecho, bueno, la precariedad, temporalidad, etcétera, es a las que han llegado. Y precisamente la tubería que gotea quiere representar todas las que se han perdido por el camino, ¿no? Siempre utilizamos el símil cuando estamos hablando de la falta de talento femenino en la ciencia, de la leaky pipeline, porque yo creo que lo ilustra muy bien, ¿no? Tubería, agujeros, se va diluyendo el talento en diferentes etapas vitales, desde que somos niñas hasta que ya estamos en el ámbito profesional, donde también obviamente abandonamos la carrera, y eso entra desde... Empiezan los estudios, hay algún estudio publicado en Science, por ejemplo, que dice ya que las niñas con 6 años consideran que son menos listas que los niños. Ostras, qué fuerte. Entonces ahí ya empieza uno de los agujeros enormes, que es el de la confianza, y esa confianza, además ese agujero nos persigue durante todas las etapas vitales, que de hecho ahí engarzamos con el síndrome de la impostora. Qué bonito momento, ¿no? Quien no ha sufrido un síndrome de la impostora, pues está ahí, siempre presente. Y además es una de esas cosas que siempre cuento, ¿no? En su día me invitaron a dar una charla en el Parlamento Europeo y lo primero que hice fue llamar a mi ama para decirle lo que me había pasado, y me dijo: hija, igual es un poco mucho para ti. Y no me lo dijo porque no pensara que no fuera capaz, sino porque yo misma iba a sufrir ese síndrome, iba sufrir durante todo el proceso y no lo iba a disfrutar. Entonces el síndrome de la impostora está ahí presente, no se pierde ninguna de nuestras fiestas ahí. Y dentro del resto de agujeros de la tubería que gotea, pues nos encontramos cosas como la falta de referentes femeninos. Por eso a Novel Run hemos querido traer todas esas mujeres referentes para que las niñas se miren ahí, y muchas otras cosas que intervienen, ya te digo, en diferentes etapas vitales, que hace que en la universidad, por ejemplo, pues nos encontramos que cada vez tenemos menos mujeres, sobre todo en carreras técnicas, ¿vale? Hay algunas ramas de la ciencia más feminizadas y otras que son las ingenierías, donde pues Pablo tiene que dar clase a 2 chicas entre un número de 72. Y no mejora la cosa. No mejora. De hecho, los datos están empeorando. Desde que tenemos datos de la primera ingeniería informática en España, ¿vale? Que estábamos hablando en torno a un 30% de mujeres, los datos han ido a peor y cada año van disminuyendo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que reflexionar sobre esa tubería, porque el problema es que si solo fuera un problema o un agujero, le pones un parche y se soluciona. Pero como son tantos, son muchos. Algunos se combinan. Es tremendo, Bien, pero de buen rollo. Sí, o sea, sí, no, pero al final se trata de visibilizar, y cuando las cosas se pueden mejorar, hay que mejorarlas, está claro. Y al final, esto que a lo mejor hay gente que lo ve como, sí, pues otro juego de mesa más de cartas de building, pero por eso incidimos tanto con este juego cuando hemos hablado de él, de la propia temática que incide en un aspecto fundamental en la vida, que es el trato que se le da a la gente, en este caso a las mujeres, en una cosa concreta, que es en la ciencia, que es como, ¿qué pasa? ¿Que la ciencia solo tiene que ser para hombres? O sea, ¿por qué? ¿No? La ciencia, como todo en la vida, tiene que ser disfrutado y generado por todo tipo de personas. Es que parece... Sobre todo porque nos estamos perdiendo las trayectorias vitales de las mujeres para aportar en esa ciencia. Claro. Es decir, que no es un tema baladí en el que digas, no, es un tema de gustos, bueno, si no les gusta no pasa nada. Sí pasa, porque estamos con la ciencia y la tecnología, estamos construyendo la sociedad actual y la del futuro, y si solo la miras desde una única perspectiva, te encuentras con que no sirve para todo el mundo. Nos dejamos fuera parte de la sociedad. Por eso creemos en este juego que tiene que ser una ciencia diversa, no solo con el tema de las mujeres, también con la interseccionalidad, ¿no? O sea, un montón de cosas que intervienen ahí, desde clase social, raza, orientación sexual, o sea, un montón de cosas que hacen que sea una ciencia que piensa en todo el mundo, y no solo en una minoría, o a veces no minoría, pero con privilegios. Claro, eso es. Una minoría del 50% estamos hablando en este caso. Sí, en el tema de las mujeres estamos hablando solo al 50%. Ya te digo. Tenemos otra carta que se llama Hombros de Gigantas. Me gustaría que nos explicarais un poquito lo que implica, lo que representa.
para hablar del esfuerzo colectivo, explicar cómo la ciencia ya no es la ciencia de la época de Newton o Galileo, ¿no? Que ya estamos evidentemente en otra época y que hay gente que tiene mucho tiempo disponible, dinero y con mucha cabeza que está investigando a su bola, totalmente. Sí, lo de a hombros de gigantes se le suele atribuir a Galileo, aunque luego se ha ido viendo que Jan de Salisbury y más gente en los clásicos hablaba de este mismo tropo, ¿no? Y la idea es un poco esa, que antiguamente tenías que ser un lord o algo parecido para poder investigar. Primero porque no, o sea, tenías que tener la vida un poco resuelta y luego además ser hombre, vamos. O sea, porque ha habido gente que sí que tenía... O anónimo. Eso es. O eres un noname o si no pues no puedes hacer esto, ¿no? Entonces ahora mismo pasa todo lo contrario, o sea, no puede haber una persona, por muchos recursos que tengan, no es capaz de estar en el estado del arte, o sea, en el estado de la cuestión de nada a nivel científico. Todo es un esfuerzo colectivo. Entonces el juego también refleja un poco eso, o sea, tienes que hacerte un buen equipo, tienes que conseguir suficiente capital personal como para poder llegar a algo, ¿no? Porque las cosas son cada vez más complejas y más específicas y necesitamos mucha más gente en el mundo de la ciencia y sobre todo muchas más miradas, como decía Lorena, ¿no? Hay un montón de cosas que para determinado colectivo son obvias y para otro colectivo son totalmente transparentes, no se ven. Entonces, cuando de repente juntas a gente diversa para investigar, de repente alguien levanta la mano y dice, oye, ¿nos habéis planteado qué tal? Y todo el mundo dice, ostras, o sea, ahora de repente lo veo todo, claro. veo cómo esto cobra sentido, ¿no? Entonces, antiguamente solo había un tipo de perfil que se podía dedicar a la ciencia y se hizo un tipo de ciencia. Y hoy en día hay muchos más perfiles y se está avanzando en un montón de campos que antes no estaban siendo investigados porque a esa gente no le interesaba, claro. Pero que luego han redundado en beneficios para toda la sociedad. Entonces, me parece la forma más barata, y aquí ya hablamos ya a nivel de sistema de sociedad, para que haya mucha mejor calidad de vida y que la ciencia sirva para el beneficio de la mayor gente posible, incluir a cuantos más perfiles diversos mejor, porque es mucho más fácil incluirlos en el proceso que luego ir y decir, oye, ¿esto sirve? Y dices, claro. ¿Qué me estás contando? Con ya todo. Sí. Claro. Pues contadme ahora respecto a la carta de cuidados, que esta es una carta, bueno, son todas interesantes, pero es donde hace referencia un poco a casi nula conciliación que hay en este ámbito. Bueno, de hecho es que en la ciencia hay un fenómeno que se conoce como el efecto tijera, ¿vale? Que es que hay muchas mujeres que empiezan carreras, pero que luego van desapareciendo según van asumiendo cargos de responsabilidad, porque aparece en sus vidas una cosita que se llaman los cuidados, ¿no? Y cómo eso tiene una incidencia directa sobre la carrera científica. ¿Por qué? Porque nosotras seguimos asumiendo esos cuidados como tal. Claro. De hecho, a mí una de las cosas que me gusta mucho de la carta, que es el diseño que se plantea por parte de Íñigo, para representar no solo los cuidados de la maternidad, también otros cuidados. Claro. Y encima dejamos la responsabilidad de un hombre, ¿no?, cuidando a una persona mayor, pero que esto también visibilicemos que tiene una incidencia directa. Es decir, en esta carrera del Publish or Perish, si estás un año sin publicar o sin actividad, desapareces de la carrera. Claro. Y queríamos mostrarlo como tal, con esa crudeza. No para decir que, oye, no, tenemos entonces que si quieres dedicarte a la ciencia no vas a poder ser madre, al contrario, sino que tenemos que incorporar tanto hombres como mujeres los cuidados en el centro y que eso también se vea reflejada en la carrera científica, ¿no? Que no sea tan competitiva, engarzamos de nuevo a hombros de gigantas, ¿no? Y que sea un elemento más colectivo en el que se cuide, no sé si desde el ámbito legislativo o desde la sociedad en general, creo que desde todas las perspectivas, ese poner en el centro los cuidados. Y de hecho hacer una ciencia vinculada a los cuidados también. Porque aquí volvemos a engarzar. Cuando la ciencia se hace solo desde una mirada, también nos dejamos de lado que la utilidad mire a otros ámbitos que no tocan en esa mirada, ¿no? Y en el caso de los cuidados es evidente, se hacen muy pocas cosas vinculadas a los cuidados. Igual deberíamos ahí enfocar, ¿no?, con la ciencia. Totalmente.
Sí, en el juego, en la parte menos de cartas especiales o referentes, hay pre-docs y hay post-docs y seniors. Podríamos haber puesto toneladas de cartas femeninas de pre-docs y muy poquitas de post-docs y de seniors. Lo que pasa que era muy sutil. Era algo que igual incluso la gente se queja y dices, claro, pones la infantería ligera, son todo mujeres, y luego no. Y dices, bueno, pues es que eso es precisamente lo que está pasando. ¿Vale? Claro. Pero con la carta de cuidados, que también, como muy bien ha dicho Lorena, queríamos no solamente hablar de la maternidad o de la paternidad, sino que muchísimas veces se pone alguien enfermo en la familia y ¿quién va? Una mujer. O sea, y automáticamente se asume, ¿no? Sí, y entonces es algo que deberíamos ir superando poco a poco, y que el propio sistema científico, es decir, que no sea la motivación de personas concretas en instituciones concretas, sino que el propio sistema lo tenga en cuenta, ¿vale? Esto va a pasar, o sea, va a pasar que determinados perfiles van a querer ser padres o madres en parte de su vida, que no nos podemos quedar solamente con quienes deciden que no. Claro. Y que luego todo el mundo tiene familiares mayores o con enfermedades que requieran cuidados o lo que sea, ¿no? Y luego las propias temáticas de las convocatorias, así en el juego hay convocatorias de proyecto europeo, proyectos de tal, cada vez están teniendo más en cuenta esta parte de los cuidados, ¿no? Y eso es algo que incluso gente que ni se lo plantea, pues empieza a darle un poco la vuelta y decir, claro, es que en los grandes avances de la ciencia parten principalmente a nivel histórico de guerras, básicamente. O sea, hay una guerra y te tienes que poner las pilas en ciencia porque si no te van a crujir. Y luego, cuando estamos en periodos un poco más pacíficos, pues empezamos a pensar en otras cosas. ¿Y qué es lo que vertebra nuestra vida? Pues básicamente los cuidados, ¿no? Entonces, me parece una carta súper importante. Fue de las primeras que trajo Lorena al juego. O sea, es como, esto tiene que estar, ¿vale? Luego ya veremos cómo lo metemos o lo que sea. Y creo que la propia carta es un mensaje. Totalmente. Y sobre todo porque, aunque podamos pensar que hemos dado pasitos en esta situación, yo creo que la pandemia nos ha puesto muy en la cara que no es así. O sea, se hizo un estudio con investigadores e investigadoras a nivel estatal del impacto que había tenido el confinamiento, ¿vale? Un confinamiento no programado, porque decía, claro, teletrabajo. No, teletrabajo no programado, en el que te encierras con tu familia, criaturas, etcétera. Y se vio como la producción científica de las mujeres bajó en picado. Y sin embargo, la producción científica de los hombres subió. Entonces, tenemos que tener en cuenta todavía dónde sigue quedando ese peso. Sí. Todo. Sí que está más claro que el agua. O sea, quien niegue la evidencia. Vale, pues vámonos con algunas anécdotas finales. Aquí tengo una apuntada que yo no sé de qué va la historia, pero voy a querer saberlo porque que me parece ya graciosa la redacción. Preguntar a Lorena por su anécdota con el baño o con el váter y relacionarlo con la carta pérdida de datos. Lorena, ¿puedes esclarecer un poco aquí qué ha sucedido? Hombre, dicho así, como puede parecer no ir al baño a hacer pérdida de datos. Hacer pérdida de datos, sí. Descargas. Sí. Descargas no ilegales. Bueno, pues esto está muy vinculado a una vivencia que me tocó recién salidita de la carrera. O sea, yo estudié ingeniería informática. En ese momento la verdad es que no tenía para nada las gafas moradas, no era consciente de qué estaba pasando. De hecho, bueno, pues yo veía que éramos menos chicas en el aula, pero bueno, no... Pues era lo normal, ¿no? Sí, efectivamente, no me llamó la atención. Sin embargo, en mi primer trabajo, que además me decanté por una disciplina que es todavía más masculinizada de la informática, que es administración de sistemas, que de hecho es donde conocí a este señor, ¿vale? Y ahí estábamos como sysadmin, bueno, con otras siglas que ya contaremos. Empecé a trabajar y un día mi compañero me dijo, tenemos que, bueno, para la gente que no conozca administradora de sistemas, pues tema de cableados, lanzamiento de conjuntos en pantallas negras, switches, routers. Y me dijo mi compañero, pues tenemos que ir a un armario de red, pero, oh sorpresa, el armario de red está en el baño de los chicos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo era la primera mujer que trabajaba como administradora de sistemas en esa organización y obviamente a nadie se le había ocurrido que una mujer podía ser administradora de sistemas. Madre mía. Así que ese día, pues nada, tuve que mandar la avanzadilla a mi compañero para que no hubiera nadie en el baño, entrar, 3 minutos después entró una señora limpieza diciendo estos dos que han entrado, ¿qué ha pasado? Y nada, pues
Todavía vivía con mis padres en casa y pues ese día a la hora de la comida, en plan, ¿qué tal tu día? Pues nada, en el baño los chicos con mi compañero. Lo normal. Lo típico, un día normal en mi vida. Madre mía, pero por lo menos estaba en una zona alejada de olores o no. No, había una pequeña puertita, pero era, según entrabas al baño, la puertita y el armario de red. Pero claro, dijeron, no, un sitio fresco Esto para es un sitio tener bueno. los switches. Normalmente los armarios de red están en los peores sitios arquitectónicamente hablando, pero aquí ya yo creo que fueron... Sí, fue... Vamos a hacerlo a propósito en el peor sitio. Y por lo que sea ahí, pues igual me puse un poquito las gafas y dije, pues igual le está pasando alguna cosilla rara. Sí. Ahí fue cuando el Switch, ¿no? Ya que era de Switch. Que yo sé poco de eso, pero... El chip. ¿Y alguna anécdota más con, no sé, con alguna de las cartas o con alguna carta que hubierais querido incluir y que al final pues se dejó fuera? ¿Algo que se os ocurra? Bueno, tenemos dentro de la campaña de Kickstarter hubo un montón de sugerencias de cartas y tenemos muchas ideas que se han quedado en el tintero, pero vamos, en general, tal y como funciona el sistema de juego, puede incorporarse muchos otros referentes y muchas otras. He oído futura expansión. ¿Habrá que hablar con los jefes? De eso no tengo ni idea, pero que sí que ha habido muchísimas ideas que vienen por parte de la comunidad de gente que está alrededor del juego que podrían incluirse perfectamente y que dan también muchas más visiones de la carrera científica, ¿vale? Porque igual alguien que esté súper metido en la carrera científica ve el juego y dice, hombre, pero es que habéis perdido la oportunidad de contar no sé qué, ¿no? Claro. De que haces un experimento y de repente alguien te tira todas las muestras a la basura porque piensan que eso es una guarra, yo qué sé. Y descubre la penicilina. Eso, es que fueron unos cacharros mal lavados. Claro. Pues ese tipo de anécdotas hay muchísimas en la ciencia y podrían haber entrado en el juego, ¿no? Pero que el enfoque así tan multidisciplinar hace que se pueda contar todo y no profundizar en nada, ¿no? Pero bueno, ya habrá ocasión. Pues para terminar, vamos a hablar de las cartas, no sé si más importantes, desde luego todas las cartas tienen importancia, pero no hemos hablado de las cartas de las propias científicas. Entonces, contadnos, bueno, un poquito respecto a los referentes que nos podemos encontrar, también si tenéis alguna científica favorita, yo la tengo, luego os la digo, y también cómo podemos saber un poquito más de cada científica. Bueno, pues como uno de los objetivos era visibilizar a esas grandes mujeres que han hecho increíbles aportaciones, tanto en la ciencia y también hemos metido ahí inventoras, pues tenían que estar ahí presentes. Nos ha costado mucho decantarnos por cuáles, pero sobre todo hilando mucho su vida en cada una de las acciones. Claro. Y la idea es que tú te pones a jugar y dices, oye, ¿por qué con Jocelyn Bell Barnell puedo yo aquí robar datos? ¿Qué está pasando? Y en ese que está pasando, pues digas, me voy a la página de Trangis, me leo el libreto, ¿vale? Que el libreto, la verdad es que en físico se ha leído solo en la campaña de crowdfunding, pero estará disponible. Se puede ver en la página. Eso es, en la página web. Y de hecho, lo que estamos haciendo es, una vez al mes, estamos publicando la vida en versión ampliada, porque la verdad es que son vidas increíbles y que te quedas con la boca abierta de cada una de las científicas. O sea que os animo a todos y a todas a que os paséis por la página de Trangis y animéis, y sobre todo bichéis con los niños y las niñas, porque claro, ya hemos tenido experiencias. A mí es lo que me está pareciendo más bonito del juego, de he empezado a jugar con mi hija o con mi hijo y de repente, oye, me ha dicho, ¿y quién es esta? Nos vamos a internet y de aquí saltamos a tal vídeo y... Qué guay. Al final era otro de los objetivos del juego, claro, ya no solo jugar y pasarlo bien. Eso es. Obviamente. Qué guay. Sí, el que tenga un contenido como transmedia, el juego está genial porque es jugar, luego pensar en quiénes estaban en tu juego, en tu partida, investigar, leer el blog, ver un vídeo, saltar a otro lado. Eso da... está feo que diga el cliché, pero da mucho juego, ¿vale? Claro. Entonces, es algo que... o sea, que la gente que está jugando quiera saber más, es una gozada, porque normalmente es al revés. Cuando estás en clase o en un ambiente así menos lúdico, es como, quiero saber menos, por favor, deja de dar la brasa. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Que digas, joder, pues ¿y esta carta por qué funciona así? O esta científica, ¿por qué tiene esta ilustración? ¿Qué es esto del fondo, no? Claro. Y hay mucha tela que cortar ahí y es una gozada.
Qué guay. ¿Y tenéis alguna, aunque sea puede ser por la ilustración o alguna carta de científica que os mole más que...? Venga, me voy a quedar solo con 2. Vale. Y estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Una por la ilustración, que es Hedy Lamarr, porque es brutal el trabajo que ha hecho Íñigo Maestro, encerrando toda la vida de Hedy Lamarr en una única ilustración. ¿Vale? O sea, cómo conseguir que una mujer que era actriz de Hollywood pero que solo no le veían más allá de la belleza, cómo llevarlo eso a un espejo en el que en el espejo ella se ve reflejada tal y como es como inventora. Sin embargo, lo que veía la gente fuera era esa actriz glamurosa y tontita, ¿no? Como ella decía, que no hay nada mejor que estarte callada, ¿no? Es lo que tenía la gente. Y luego, como carta dentro del juego y la estrategia, yo he descubierto que la carta de Sally Ride está muy bien. Os recomiendo comprar esa carta si tenéis la ocasión. Y además, hay una frase que me encanta de Sally Ride y que yo creo que encierra muy bien la esencia del juego, que es: no puedes ser lo que no puedes ver. Entonces, la idea de que las niñas vean ahí referentes y espejos en los que mirarse, pues es el objetivo. Pues sí, totalmente. Eso, comprad a Sally Ride. Siempre que podáis. Siempre que podáis. ¿Y Pablo? Pues a mí me encanta que esté para mí lo que es la santísima trinidad de la informática. Yo soy informático y psicólogo, pero soy informático de vocación, ¿no? Y que esté Ada Lovelace, que esté Margaret Hamilton y que esté Grace, Amazing Grace, Grace Murray Hopper, que son para mí mis 3 pilares. Me da toda la vida, porque es que además cuando explico estas cosas en programación en primero, pues hablar de ellas y de todas las anécdotas y más anécdotas que estoy aprendiendo con todo lo que es este juego, porque al final Lorena publica la versión corta de su vida, pero cuando va a la versión larga mete un montón más de detalles que dices, ostras, ¿también eso? Y no sé, son cartas que mecánicamente tampoco son la pera limonera, pero tú las compras también siempre que puedes. Pero es que, o sea, para mí siempre en tu equipo. Grace Murray Hopper, que es como la frase suya, además me representa bastante, que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Eso en la universidad hacemos mucho, ¿no? Sí, de bueno, vamos a hacer esto y luego ya si luego no ya les veremos. gusta ya veremos, ¿no? No, pero que estén representadas referentes de la informática y que sean 3 mujeres tan potentes, a mí, vamos, me da la vida. Qué guay. La mía particularmente es la de Maria Skłodowska, también principalmente porque mi mujer Eva es polaca, y es otro de esos casos donde vemos claro, tú dices Maria Skłodowska y mucha gente dice, ¿y quién es esa señora? Si dices Marie Curie, que es coger el apellido de su marido y cambiarle el nombre a una versión en francés, entonces la gente ya la conoce. Y me gusta particularmente que le hayáis dejado el apellido polaco porque es otra de estas cosas que pasa, ¿no? De, vamos a usar el apellido. Va a ser conocida por el apellido del marido y no por el de ella propia, que además, jolín, fue una mujer que tuvo muchísima relevancia, una mujer muy brillante. Aquí sí, hay que dejarlo la perlita. Pero sí, me tengo que quedar con esa carta, evidentemente. Siempre que sale, también la compro. Hago como tú, en tu caso, y siempre que sale la compro. Pues estaría. Ya estaría. Si queréis acabar con un pequeño matiz, alguna cosa para finalizar, hay una perlita última, o chapamos y nos vamos a comer, que también es otra buena opción. No me parece mala. No te parece mala idea, ¿no? Igual ahora del Nobel me quedo con la parte de Run y para adelante. Run con cola. Pues bueno, ahora ya en serio, ¿queréis decir algo antes de irnos a comer? No, pues lo dicho, yo creo que lo hemos dicho en todas las entrevistas, que hemos conseguido el objetivo que teníamos. O sea, el conseguir introducir de manera lúdica la vida y la historia de estas mujeres, lo que pasa en la carrera científica, y que la gente se lo pase bien y juegue, se divierta y lo tenga en casa, pues es un sueño. ¿Y tú, Pablo, algo para despedir? Nada, sumarme un poco a lo que ha dicho Lorena. ¡Hasta luego! que estamos, bueno, hiper felices de que todo haya salido bien, de que haya salido incluso mejor de lo esperado, contar con un equipo tan potente como el de Trangis, y que se juegue, o sea, que el juego llegue, que se juegue, que se enrede, que se lea, que se haga todo lo que se puede hacer con él y más. Qué guay. Pues nos vamos a despedir, como despedimos siempre. Bueno, muchísimas gracias por venir, evidentemente, como decía Lina Morgan.
que en paz descanse, que era mujer. Y nos vamos a despedir como solemos hacer siempre en Trangis TV, que yo digo lo de y no os olvidéis y tenéis que decir de jugar mucho, que creo que ya lo habéis practicado un poquito. Bueno, vamos a probar. Pero nos sale regulinchi, ¿eh? Bueno, pero seguro que ha salido peor en algunos. En algunos ¿Cómo era, verdad? Yo digo y no os olvidéis. Y no os olvidéis de jugar mucho a Novel Run. Adiós. Hasta luego.